Ok. Participantes de este Congreso Virtual Mundial de e-Learning. Tenemos el gusto de presentar la presentación titulada Trends and Innovations, How Far Can a Teacher Identify Them in a Daily Practice? Tenemos a nuestra Renata Aquino Ribeiro, que es nuestra expositora por esta noche, a quien le damos un cordial saludo y le pedimos por favor que comience su exposición magistral. Bueno, gracias. Quiero primero agradecer a todos de este congreso. Está siendo muy bueno conocer los trabajos aquí y gracias por la ayuda para poder hacer esta presentación, que es en verdad la presentación de un grupo de pesquisa de la Universidad Católica de São Paulo, que por su vez tiene profesores de muchas universidades de Brasil, del norte de Brasil, del sur de Brasil y del nordeste. Y nos reunimos a cada 2 años presencialmente en un congreso que se llama Web Currículo. Y también hacemos eventos online como el congreso virtual, pero más espaciado, más periódicos, siempre que tenemos presentaciones de trabajos de pesquisadores. Opa, cambié, pero voy a volver un poco porque aqui estão eu, Renata Aquino Ribeiro, de Católica Universidade de São Paulo e de Universidade Ceará, em Fortaleza, no nordeste de Brasil. Mônica Mandagi, que é da Universidade Católica e da Universidade Paulista de São Paulo. Também Renata Kelly da Silva, da Universidade Católica e da Secretaria de Ensino del Estado de São Paulo, que el ensino en las escuelas públicas de São Paulo. Adriana Tersariol, de la Universidad del Oeste de São Paulo, en el campo, en la ciudad de Presidente Prudente, nos ayudó con essa pesquisa. Nelly Maria Mengali, también de la Secretaría del Estado de São Paulo, y Núria Pons Camas, de la Universidad Federal de Paraná, en el sur de Brasil. Así que somos muchos pesquisadores, somos más de 20 o 30 que organizamos ese evento, pero una pequeña parte de nosotros ha hecho esta presentación para el Congreso Virtual sobre las tendencias en educación, como que el profesor puede identificarlas en su práctica. Y contamos un poco la historia del blog Web Curriculum, que siempre acompañó las pesquisas de nuestro grupo. Estas pesquisas del blog Web Curriculum generaron una tesis, publicaron una tesis sobre el blog Web Curriculum y 2 eventos que hicimos, uno en 2008, 3 eventos que hicimos, uno en 2008, uno en 2010 y otro en 2012, que se reunieron más de 700 pesquisadores brasileños en el tercer evento, con trabajos de educación y tecnología. Ahí ese artículo, ese trabajo, procura ver cómo es que los profesores, los pesquisadores, identifican características de prácticas innovadoras en sus acciones. Entonces, investigamos cómo es
que el profesor en el día a día de su clase puede hacer un cambio en su práctica, hacer algo más innovador. ¿Y cómo puede hacerlo con la educación y tecnología? Tenemos en Brasil un momento político muy importante de cambio, un momento de revoluciones, las personas en la calle que no quieren más sufrir con tantos impuestos, tajas del gobierno, quieren cambiar el gobierno, pero también quieren más democracia, y ahí todo ese momento revolucionario en Brasil, también en la clase, todo el día es muy difícil para el profesor estar lejos de discusiones en Facebook, en Twitter, de cambios en la vida brasileña. Y ahí, ¿cómo es que el profesor puede unirse a esos debates y también hacer un cambio en su práctica? ¿Cómo puede ser un nuevo profesor con las herramientas de la web 2.0? Y ahí trabajamos todos con las investigaciones en el currículo de la escuela, que es que el gobierno quiere que las escuelas brasileñas tengan de currículo, y que es el verdadero currículo, el currículo que está afuera de la escuela. Nuestro programa de posgrado fue fundado por Paulo Freire. Él ha sido uno de los profesores de nuestro programa de posgrado. Siempre decía que el profesor tiene que hacer la reflexión en la acción, estar enterado de todo lo que ocurre políticamente en el país. Y ahí decimos que para cambiar el currículo educacional, el currículo de la escuela, tenemos que pensar en políticas públicas, tenemos que cambiar las políticas públicas para la educación y así integrarlas con la web, trazer la web para el día a día de la escuela. Las herramientas de la internet tienen que estar en la escuela. ¿Y cómo empezamos este camino de investigación? Bueno, la investigación sobre el web currículo empezó en la práctica. Vivíamos todos una necesidad como profesores de hablar sobre el cambio de la práctica, de tener ideas de qué puede ser una innovación en el día a día. Y ahí pensamos en hacer la identificación de categorías, de grupos de prácticas, de grupos de palabras que pueden ser señales para el cambio de la práctica del profesor. Y luego vimos que no era só, no podríamos apenas documentar trabajos científicos, tener una documentación muy amplia. Teníamos que ir más allá de la documentación. Teníamos que interagir con los docentes. Teníamos que hacer toda una historia de la tecnología en la educación. Y ahí empezamos con los datos del Ministerio de la Educación de Brasil.
El Ministerio de la Educación de Brasil tiene un programa que se llama el PROUCA, Programa Un Computadora por Aluno. Ya son 150.000 computadoras distribuidas en la fase 2 del proyecto en 2010 hasta 2010-2011 y 300.000 laptops educacionales van a ser distribuidos en todo Brasil en las escuelas del programa UCA. Todo ese programa tiene un financiamiento del BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento de Brasil. Y todo ese programa empezó con un gran apoyo del presidente Lula, que creía que para el desenvolvimiento de Brasil teníamos que tener la informática, la tecnología en la escuela. Todos esses dados nos mostravam que havia um movimento para levar às escolas o suporte tecnológico e preparar os educadores para a inserção desses recursos tecnológicos nas práticas escolares. Tener a computadora na classe, com o currículo da escola, era um movimento que o governo brasileiro queria hacer e também os docentes, os coordenadores pedagógicos, os diretores das escolas estavam vivendo. E aí, nosso grupo de professores pode ajudar algumas dessas escolas participando do programa UCA e fazendo aí investigações. Parte dessas investigações foi para nosso programa de posgrado, em forma de artigos, de trabalhos em eventos científicos, e era necessário sempre falar da prática da tecnologia em la classe. Assim, começamos a ideia de ter o evento Web Currículo, que era um evento para falar sobre a tecnologia com todos os pesquisadores de Brasil. O primeiro foi em 2008 e para acompanhar este evento foi criado o blog Web Currículo. O blog Web Currículo já começou com um espaço integrado com Facebook, com Twitter, para que os professores pudessem sempre falar sobre os artigos, sobre as práticas, cambiar ideias e também fazer a documentação desses debates. O objetivo era debater sobre os elementos que pudieran indicar as tendências no uso de tecnologia, como suporte ao ensino e aprendizagem. Assim, tínhamos entrevistas, teníamos um cambio do espaço para foco em Facebook ou para foco em Twitter, uma edição do espaço sempre muito participativa. Salimos da classe formal, do espaço da escola formal, para uma ideia de que o currículo na escola se desenvolve todo o tempo, se desenvolve fuera de la escuela, con el alumno ya en la cultura digital, que ya conoce, que ya utiliza todo que hay de redes sociales, computadores, con la movilidad, con los laptops, con los teléfonos móviles. Y aí buscamos trazer todos esses sujetos, integrá-los para mapear as práticas inovadoras. Bueno, daí se surgiu o problema da pesquisa. ¿Sí? Como é que podemos definir o que é uma prática com tecnologia em uma classe que seja inovadora? ¿Qué es de todo lo que vimos en los eventos Web Currículo que podría tener relevancia
en estas tendencias de prácticas inovadoras. Para eso, unimos al blog todos los artículos publicados en el evento. En 2008 fueron cerca de 100 artículos, en 2010 cerca de 200, en 2012 más 200, 300 artículos y la participación de 200 profesores en el primero evento, 400 en el segundo y casi 700 profesores en el último evento. Así, todo ese universo de datos era lo que queríamos mapear. Para eso, utilizamos una metodología. La metodología se baseó en la selección de datos y análisis de los resultados. Hicimos entrevistas con los pesquisadores, analizamos el contenido del blog, el contenido de las redes sociales, todos los datos documentales, los artículos y todo que había, todos los textos del blog en los 4 años en que la pesquisa se desarrolló, la investigación se desarrolló. Para mapear todo eso, una ayuda fue muy necesaria. El software Chic, que es de análisis implicativa, hace árboles de similaridad. Se puede ver cuál palabra está más próxima de otra palabra en un mapeamiento de textos. Así se puede ver cuáles son los temas que están más cercas en las investigaciones. Hicimos estos árboles de similaridad con planillas Excel de keywords de todos los textos, palabras claves de todos los textos, y así fue hecho este mapeamiento. El Chic es una colaboración también de la educación matemática, un curso de posgrado de la Universidad Católica de São Paulo, que también hace esas investigaciones con base en el análisis matemático del texto y también con la ayuda del profesor Regis Gra de la Universidad de Nantes y el profesor Sado Amolud de la Universidad Católica de São Paulo. Para mapear todo esto de las pesquisas, hicimos una división temporal. En el primer webcurrículo, que fue en 2008, analizamos los artículos de los pesquisadores y el contenido del blog, que ya surgía ahí como un espacio también de eventos virtuales. En 2010 hicimos una nueva análisis de los artículos y del contenido del blog y también ahí siempre con el contenido de las redes sociales, de Twitter y Facebook, que acompañaron el blog y algunos debates virtuales, usando mesmo herramientas que hoy ya no se utilizan como Yahoo Live, que era un video chat de Yahoo que fue muy utilizado en el primer web currículo. Y también el Second Life, teníamos eventos ahí como clases en Second Life, en Moodle, y ahí todo eso sirvió a la investigación. Bueno, nuestro grupo de pesquisa, grupo de investigação, se chama Formação de Professores com Suporte em Meio Digital. Hoje em Brasil temos o Dia do Professor, que é um dia muito importante para os educadores e todos recebem congratulações por seu dia. E é importante ver que creo que não só em Brasil, mas em toda a América Latina, os professores necessitam de mais valorização em seu trabalho. E a ideia desse nosso grupo de pesquisa é que o
profesor tiene que tener cursos, que tener formación para utilizar las tecnologías. Muchas veces en Brasil, y creo que en toda la América Latina también, hay una demanda, hay una necesidad de que los profesores utilicen tecnología, pero no hay la preocupación con el objetivo pedagógico, con lo que se quiere hacer en la clase, con el currículo educacional, con hacer con que el alumno tenga una real aprendizaje. Y con la formación de profesores con soporte medio digital, nuestro grupo, la propuesta es que las investigaciones traigan esa idea de que es necesario tener la real aprendizaje. No solo apenas usar la tecnología por usar la tecnología. Hay que tener un objetivo. La profesora líder de ese grupo es la profesora María Elizabeth de Almeida, y nosotros profesores de este grupo siempre hacemos investigaciones y publicaciones de congresos de la América Latina y de Europa, muchas publicaciones en Portugal. Vamos a hacer en el coloquio Uso Brasileño de Educación a Distancia en diciembre sobre ese trabajo. Bueno, para siempre acompañar las pesquisas de educación y tecnología, el blog web Currículo surgió en septiembre de 2008. Ese espacio era para ser un apoyo, un espacio que solo documentaría o teria registros de los artigos científicos. Pero con el tiempo, el desarrollo de las investigaciones, se vio que el espacio online puede tener su propia personalidad y tener una función tan importante cuanto la investigación científica publicada en el artículo, el cotidiano en la clase, que es hacer un espacio de debate, un espacio de libre pensamiento sobre el tema educación-tecnología. Y ahí también tenía eventos virtuales, también no habían Google Hangout cuando el blog web Currículo nació, pero ya teníamos videoconferencias de debate con herramientas académicas, como el Flash Meeting de la Open University. Posteriormente, hicimos videoconferencias con Google Hangout y otras herramientas que hoy son las herramientas más conocidas para eventos virtuales. Y ahí, cuando analizamos los registros de educación y tecnología, vemos que más que la investigación bibliográfica, el que ocurre online, en esa troca de informaciones, esos eventos, son muy importantes para identificar las prácticas en la clase. Para la fundamentación teórica, trabajamos con el concepto de tendencia. El concepto de tendencia en portugués tiene un significado de direccionamiento, movimiento, cambio, representación de futuro, evolución, y también que es muy próximo del concepto de trends en inglés, y que fue muy importante para traer para los docentes la idea de que tenía un cambio. La práctica con
tecnología en la clase era un cambio del todo día, de la rutina en la clase. Nuestros profesores no pueden seguir como estamos hoy en Brasil, con un contexto político, con una lucha por salario, por cambio de condiciones de trabajo, que son muy, muy, muy fuertes. Tenemos que tener más valorización, tenemos que tener más visión de futuro como profesionales, que son los profesionales que van a formar opinión, que van a estar a frente del cambio del país. Y ahí por eso la preocupación con las tendencias, con el futuro, con lo que va a traer el cambio en la educación. Bueno. Y así, algunos autores brasileños que registramos ya hablaban de ese concepto de tendencia y de la idea de tendencia y innovación curricular. La intención deliberada de modificación de una situación que está basada en una crença de que tal situação pode ser organizada de forma diferente da usual. Bueno, vou ler em português, que creio que se entende melhor. De acordo com Teixeira, a inovação curricular parte de uma intenção deliberada na modificação de uma situação, embasada em uma crença de que tal situação pode ser organizada de forma diferente da usual. Não queremos el día a día, no queremos el usual, queremos el cambio, la innovación curricular. Y ahí tenemos las innovaciones en la educación, con la orientación tecnológica, con el carácter político y con la dimensión cultural. Que es los tres elementos más importantes para el trabajo del profesor. Así, la organización del currículo en disciplinas separadas es una característica marcante que no queremos más, que queremos más integración en todas las disciplinas y la integración de la tecnología en las disciplinas. No aceptamos que la tecnología sea una disciplina en separado. No aceptamos más un horario por la semana para que el alumno va al laboratorio de informática y se quede ahí 60 minutos para hacer un pequeño trabajo de tecnología. La tecnología tiene que estar en la clase todo el tiempo. Y ahí hemos visto que como já dizia Almeida em 2000, que mesmo se o professor se prepara para a tecnologia, se vê desafiado, é um desafio dominá-la em la totalidade, la tecnologia e la prática em la classe. El cambio en la organización del currículo, en las prácticas pedagógicas, es una ruptura paradigmática. Y ahí se puede decir que la nueva estructura de la Internet se materializa cada vez más como un instrumento fundamental del ejercicio de la educación. El que hacemos en el blog web currículo, todos los eventos online, fue no solo una forma de documentar, de registrar, pero también de practicar y cambiar a nuestra práctica como profesores. Y tenemos que hacer siempre eso, tenemos que participar de redes sociales, tenemos que hacer debates, hacer videoconferencias para cambiar y mejorar como profesionales.
en un mapa de las tendencias de la integración de la tecnología del currículo, en el currículo, se puede ver que la Internet es un factor esencial para empleo, por ejemplo. Así, si estamos formando alumnos para el mercado de trabajo, tenemos que pensar que la tecnología tiene que estar integrada con las disciplinas, porque ahí los alumnos están en contexto con su mundo, en contexto con la cultura digital. Y creo que cuando decimos, como dice aquí Mabel, que pesquisa como un diagnóstico en nuestro ejercicio como profesor, diagnosticamos que la tecnología ya no está como parte del currículo, porque la escuela se ve fuera de la realidad y eso no puede ocurrir. Por eso que la propuesta es tener el web currículo, con un concepto que trae el objetivo de la integración de las tecnologías en el currículo. Afirmar que las tecnologías deben hacer parte de la composición del currículo, hacer parte de él, no como un extra o como algo marginal, pero un nuevo paradigma. Y así tenemos en nuestro grupo de investigación un interés cada vez mayor por el web currículo, por experimentos que traen las posibilidades de la tecnología. Entre estos experimentos, el experimento de la movilidad, que es los dispositivos móviles, los laptops, los tablets pueden hacer de cambio en la clase. ¿Qué es que pueden hacer para la producción de conocimiento? Y ahí en Brasil tenemos un momento de mucho cambio, porque el PROUCA, el programa Un Computador por Aluno, ahora se ve desafiado por los tablets. Ahora tenemos los tablets en las clases. El gobierno brasileño, en diversos estados brasileños, ya distribuye tablets para los profesores. Y también en cada uno de los estados brasileños hay una política con relación a la tecnología, con relación a la educación y la movilidad diferente. Así, por ejemplo, en el nordeste de Brasil, un profesor puede ganar un tablet para utilizarlo en la clase, pero al fin de 6 meses tiene que decir qué ha hecho con el tablet, qué práctica en la clase ha hecho. Si la práctica no es considerada buena, el profesor pierde su equipamiento, no puede más continuar con el tablet, porque no ha obtenido, por ejemplo, aprobación de todos los alumnos, o porque la práctica no es innovadora lo suficiente. Y ahí hay, claro, muchas reclamaciones de los profesores de cómo se puede hacer lo que es una práctica con tecnología eficiente, lo que no es eficiente. En otros estados de Brasil hay cuestiones como rastreamiento, como geolocalización de los tablets, y tenemos un cambio de la paisaje urbana muy importante en Brasil. Tenemos la pacificación de complejos como el complejo de Alemão, Rocinha, y ya no es más
los mismos caminos que los alumnos hacen, que los profesores hacen. Y eso de la geolocalización de los tablets es algo que ya también trae sus problemas. Alfonso pregunta cuántas tabletas se le entregan. Eso también, Mónica dice que depende del proyecto. Sí, eso también es muy importante. Depende del proyecto. Tenía que ser, como dice Renata, un tablet por profesor. Pero a veces vemos, en verdad, también una especie de un julgamento del profesor. ¿Cuál es el profesor que debe utilizar tecnología? ¿Es el profesor que tiene más tiempo en la escuela? ¿Es el profesor que es más joven, tiene más coraje? No hay nada específico que diga cómo es que se puede hacer algo justo en la distribución de las tecnologías en la clase. Y los profesores saben de eso, los profesores están a luchar en las calles por eso, porque no quieren algo que no sea justo, que no sea así, Mabel, para todos, quieren la tecnología para todos. Y eso es algo muy importante en Brasil en el momento. Bueno, y ahí, como dice curso de redes sociais, Selma también, en Nordeste, solamente los alumnos del ensino medio de la escuela pública irán a recibir los tablets. Y los profesores también de ese nivel. La educación infantil en Brasil es un sector que también procura mucho este sector tener las tecnologías y es muy descartado por el gobierno brasileño. Cuando hice ese mapa del SHIC de las pesquisas, hay unos rojos ahí en algunas palabras que son muy cercas, que son prácticas en la clase. Y muchas de esas prácticas vienen de profesores que están experimentando en la clase, porque están lejos del tradicional del laboratório de informática, incluindo professores de educação física e professores de educação infantil. É muito interessante ver isso, que eles traem, por exemplo, algumas categorias de investigação, como, por exemplo, el uso de publicación multimedia. Tener los dispositivos móviles, los laptops, como instrumentos de documentación para hacer videos, para hacer fotos del día a día de la clase. Esos profesores saben la importancia de la tecnología para eso. Y saben que se puede crear un debate, que se puede crear una investigación mayor con un video producido en la clase. Y hacen esas investigaciones. Un cambio del 2008 para 2010, que se ve que es muy significativo, también es la idea del e-learning, de la educación a distancia. Estamos en el Congreso Virtual Mundial de e-learning. Aquí en el Congreso tenemos latinoamericanos, tenemos a Alfonso Ladet de Massachusetts, ¿no es, Alfonso? Y así vemos cada vez más que la distancia no es significativo para hacer una buena educación. Podemos tener cursos a distancia para tener más educación en todo Brasil, que ya no tiene universidad para todos, que ya no tiene apoyo del gobierno para todos. Así es preciso que tenemos más programas de educación a distancia. Y los profesores en las escuelas aprenden con la educación a distancia cómo traer la tecnología para la clase, para todo el día. Y aprenden a utilizar ambientes virtuales, PLEs, como hemos dicho hemos leído en la ponencia anterior,
personal learning environments. Los docentes brasileños ya hacen eso. Los profesores ven que la educación a distancia es una posibilidad y hacen eso. Así, de 2008 para 2010, la educación a distancia ha hecho ese cambio, esa práctica de los ambientes virtuales que fue muy buena. Alba nos dice que en las licenciaturas brasileñas, los profesores que se forman en Brasil, que no hay un gran trabajo de literacia, de letramento digital. Sí, es una verdad. Y es preciso que los profesores también comprendan el contexto político y cultural de la educación a distancia, que tiene que tener calidad y tiene que ser un aliado de nuestras prácticas. Tenemos que estar prontos para trabajar con ambientes virtuales y con otras herramientas. Kelly nos dice del proyecto de MEC que el Ministerio de la Educación de Brasil intenta hacer la política para todos los gobiernos estaduales, pero tenemos un país muy grande con muchas diferencias, y así cada gobierno propone su forma de uso y proyectos. Y esa es algo que es realmente muy importante, porque vamos a ver tantos cambios, los cambios en Río de Janeiro, se pone en Google hoy, profesores de Río de Janeiro, va a haber tantos problemas. Y fue una región que fue pionera en la educación y tecnología, que cambió mucho con el uso de redes sociales, de conteúdo compartilhado, pero olvidó el principal, que es la política de apoyo al profesor. Y una política que sea para todos. Y ahí tenemos muchos problemas, tenemos agresiones, profesores, la policía en los profesores. Eso es un problema terrible. Bueno, y ahí, de 2008 para 2010 y en diante. Vimos que con el blog web currículo teníamos este espacio extra de documentación, un espacio extra de que poderíamos hablar sobre las tecnologías, que poderíamos hacer eventos virtuales como ese congreso, para pedir cambios en las políticas públicas para la educación. Y ahí hicimos encuentros de pesquisadores en la Universidad Católica, que el blog web currículo fue muy importante. Con las redes sociales, Twitter y Facebook, se ha creado un otro espacio de debate como un back channel que podría complementar la discusión con nuevos hashtags para cada discusión, que se podría mapear las discusiones. En el Facebook fue creado un grupo, los grupos Seminario, Web Currículos, están todas invitadas a participar. Y en este grupo se puede crear ese diálogo con otros educadores e instituciones. Bueno, cuando uno sigue el web currículo en Twitter y Facebook, recibe las noticias que están en el blog y recibe también las noticias de las otras redes. La idea es integrar todos y dejar claro que divulgar buenas prácticas en la web es muy importante para los educadores. Trocar experiências. Um aplicativo chamado Network Blogs envia todas as postagens, os textos do blog para o Facebook e também cria uma comunidade no Facebook de pessoas que podem seguir o web currículo aí. E também hicimos uma divisão do blog com o mapeamento das tendências.
Mónica nos recuerda que la Fundación Víctor Chivita, una de las organizaciones mayores de Brasil con publicaciones para educación, hizo un estudio con 11 universidades de ensino público y privadas e visto que a alfabetização digital é um grande problema, incluso nos cursos de AD. Alba, também na Universidade Estadual do Ceará, ha visto isso, e no posgrado, assim como he dicho, nosso posgrado se preocupa muito com nosso origen como investigadores, se preocupa muito com o contexto político-cultural, pero é verdade que também há aí a necessidade de um treinamento de los profesores en las herramientas tecnológicas. Era un entrenamiento como que una democratización de la comunicación por herramientas tecnológicas. Así, en el mapeamiento del blog web, currículo algunas palabras como blog, site, portal, chat, Twitter, VC, que era para videoconferencia, FM, que era Flash Meeting, una herramienta de videoconferencia, educação à distância, redes sociais, realidade aumentada. Algumas palavras sempre se repetiam e sempre estavam muito próximas. E isso nos mostrou que os professores queriam esse treinamento e as ferramentas, queriam fazer experimentos e ter a ideia de que fazer sua prática em classe com uma videoconferência, com um blog, com uma rede social, era muito importante. Assim, a classe de história, por exemplo. A classe de história não era mais só ter o livro, as figuras de la Catarina el Grande, de la Carlota Joaquina, pero debater, trazer a ideia de la história de la política brasileira para os dias de hoje. Há uma pesquisadora, Marcela Albaine, de la Federal de Rio de Janeiro, que encontrou o currículo e disse: "Isso é o que quero fazer. Quero trazer para o dia a dia da classe, quero trazer o debate, quero viver o ensino de história cambiado com o que temos hoje, com a visão de hoje ver o passado." E aí foi muito interessante essa experiência da Universidade Federal de Rio de Janeiro, porque se pode mostrar que o web currículo é uma interpretação do dia a dia, é um cambio de visão. E um cambio de visão com as tecnologias. Cambiar a prática é cambiar criticidade que temos para incluir a tecnologia em nosso dia a dia na classe. E de 2010 em diante hice um novo mapeamento que mostrou algumas tendências também de futuro, entre elas a mobilidade, os dispositivos móveis, o uso de Google Docs, Google Drive, el cloud computing em las escolas, e também a ideia de la produção multimídia com dispositivos móveis. Assim que isso cada vez mais é importante para os professores. Produzir com tablets, produzir com dispositivos móveis, laptops, é muito importante. São cada vez mais acessíveis em Brasil os produtos tecnológicos e estão nas escolas, e é importante que o professor pueda utilizá-los. Não tê-los como inimigos. Há escolas em Brasil que têm verdadeiros detectores de dispositivos móveis. Temos um grande problema de violência nas escolas de Brasil. Pero mais preocupados do que a entrada de armas nas escolas, as escolas estão preocupadas com a entrada de dispositivos móveis. Os alunos às vezes têm que tirar suas roupas para mostrar que não têm dispositivos móveis para entrar na escola.
especialmente en las regiones como São Paulo, que los dispositivos móviles se ponen a los casacos. No quieren, porque no quieren nada, no quieren dispositivos móviles en la escuela, no quieren videos de la clase, no se puede sacar una foto de la clase. Si el profesor hace un gráfico, no, el alumno no puede sacar una foto. Eso es algo que no sé cómo podemos continuar así, pero es una realidad en São Paulo, especialmente en las escuelas más ricas. Se dice, uno de los motivos se dice que con los dispositivos móviles, en las clases los alumnos pueden documentar el profesor y ahí reclamar del profesor. También los dispositivos móviles son culpables por los cyberbullying, por los sexting, que son los mensajes que causan conflictos entre los alumnos. Y ahí hay verdaderos muebles con llaves, donde los alumnos dejan sus dispositivos móviles antes de entrar en la clase y al salir pegan los dispositivos móviles. Eso es una idea de impedir la tecnología en la sala de aula, no tener la tecnología en la sala de aula, como si fuese por una imposición, como una ley. ¿Sí? Querer que la cultura digital no suceda en la clase. Mabel, eso es muy triste, ocurre principalmente porque es algo, no traer dispositivos móviles para la escuela, necesita de, como los rayos X en los aeropuertos, necesita de equipamientos para identificar cuáles son los alumnos que tienen dispositivos móviles y sacar de ellos. Pero y así las escuelas más ricas hacen eso mejor, pero también en las escuelas públicas es necesario hacer ese debate, porque las escuelas públicas tienen, por su vez, políticos brasileños que hacen proyectos de leyes anti dispositivos móviles. Así, en vez de tenermos una preocupación con la política brasileña, con la hambre, con el empleo, se están haciendo leyes para no tener dispositivos móviles en la clase. Renata Kelly vive essa situação em São Paulo, com a Secretaria do Estado de São Paulo, que tem uma política que é mais restritiva com a tecnologia, mas se tenta cambiar, se tenta ver que a tecnologia não vem para destruir a classe, mas para melhorar a educação brasileira. Arnaldo, essa é uma boa pergunta. Y una otra cuestión también que es muy importante en las investigaciones son las publicaciones docentes. No hay espacio, no hay incentivo para los profesores tener sus blogs, Facebook. Todo eso es prohibido en Brasil. Los profesores no hay un trabajo que los enseñe eso. Y ahí la experiencia, por ejemplo, de Selma, de cursos de redes sociales, que hace cursos con los profesores para decir la importancia de las redes sociales como espacio de debate, son experiencias importantísimas y que se tiene que incentivar cada vez más en Brasil, se tiene que estimular en todo, creo no solo en Brasil, en toda América Latina, el profesor como protagonista de su futuro, como generador de un cambio en la práctica en las escuelas. Alba nos dice que mesmo en las universidades, sí, en las universidades también creo que por veces se orientan por eso, ese tradicionalismo. Laura, gracias. Y bueno,
Seguindo com a análise estatística, que é que vimos? Quase 80.000 pessoas visitaram o blog Web Currículo de 2008 e 2011. Teníamos em todo casi 800 professores que vieram, entre registrados, que enviaram trabalhos, máximo 800 entre 2008 e 2012. Pero em la web, este número é 10 vezes maior. E aí, o debate que temos na web, assim, passa dos espaços da universidade, os espaços da escola. O professor está mais aberto a discutir suas práticas em eventos com outros professores, em congressos como esse, do que em discussões formais com os coordenadores pedagógicos, em reuniões de políticas públicas. Assim, esses espaços informais foi muito importante. O blog Web Currículo foi muito importante para mapear a tendência dos professores. E aí temos a análise estatística, o blog é em WordPress, que aí se pode ver todas as visitas do ano. E no dia que tivemos o evento presencial, foi o mais importante. Foi nossa maior audiência. Bueno, assim que vimos que diversos itens importantes, a participação de pesquisadores em debate online, o intercâmbio de experiências, assistir a debates em vídeo, simulações virtuais como a Second Life. Tudo isso foi muito importante para os professores. E aí, alguns comentários. Me quedei emocionada a assistir aos vídeos, os preparativos do evento. E também com o WordPress podemos ver os textos mais lidos, as citações, os links de onde veniam os professores de todo o Brasil e de Portugal também. As práticas que encontramos, documentação de práticas em áudio, os podcasts são muito importantes, os ambientes virtuais, a produção multimídia, a pesquisa com laptops, a investigação com laptops, com redes sociais, ambiente virtual, produção de mídia, mobilidade e uso da web. Aí temos um código de colores para as categorias que eram mais parecidas, mais próximas. E tuvimos aí quatro categorias em el blog que foram muito importantes, em el blog em Elochic, que foram muito importantes para os professores. O uso de multimídia, o uso de ambientes virtuais, mobilidade e redes sociais foram muito importantes para o uso da tecnologia na classe. E aí, fizemos também mapas de nuvens, que nos deram uma ideia de las palavras mais utilizadas. E podemos dizer que nas considerações finais, que se pode dizer que temos, durante o período de pesquisa, mais de 278 comentários e que há sempre algo a ser, sempre se pode ir mais allá com a prática em tecnologia na classe. E é uma decisão, devemos fazer uma ação ou não fazer nada. Não se pode não fazer nada. Temos que escolher as práticas inovadoras. Temos que fazer a formação em nosso currículo. Temos que cambiar o currículo para um currículo vivo, integrado com a cultura digital. E, bueno, essa foi nossa experiência. Que espero que la tengan gostado. Quero agradecer a todos
y espero que uh, se pueda, se pueda, sim, Mabel, uma melhora contínua, temos que lutar por uma melhora contínua. Muito obrigada, Arnaldo. Vocês também. E espero que tenha dado para entender. Peço desculpas novamente por meu português meio espanhol, meio português. E muito obrigada a todos. Creio que passamos do tempo, né? Não sei se temos tempo para perguntas ou encerramos. Hola, Renata. En primera instancia, te queremos agradecer por el fuerte esfuerzo que has hecho también en darnos una conferencia magistral del portugués al español y demostrar definitivamente de que en Brasil hay una escuela de pesquisadores o como le decimos aquí, investigadores de talla internacional que es muy interesante para nosotros como docentes también aprender de lo que está sucediendo en Brasil en los temas de investigaciones que también tú estás mencionando. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por todo. Tenemos, sido tenemos muy algunas especial. preguntas. Tenemos un par de preguntas ya que estamos prácticamente sobre el tiempo. ¿Quieres que te las lea? Sí, sí, creo que podemos responderlas. Okay. Voy a ser muy rápida. Ok, perfecto, correcto. Por ejemplo, aquí hay una pregunta que dice Leopoldo Quijada. ¿Cuáles son las innovaciones más importantes que, de acuerdo con sus estudios, usted considera implementar en las sesiones de clase? Creo que esas 4 que mapeamos, que están de todo lo que encontramos, 4 fueron más importantes. Audio y vídeo, que es el multimedia, ambientes virtuales, tener un ambiente virtual para complementar la clase, los dispositivos móviles, creer que los alumnos van a llevar su dispositivo móvil para la clase, ¿por qué no utilizarlo? Y las redes sociales, también los alumnos y los profesores están en el Facebook, no se puede prohibir. Ahí se tiene que utilizar eso. Así creo que esos 4 caminos son los caminos esenciales. Se puede escoger a uno u otro como el más importante a experimentar, pero son los 4 principales. Creo que he respondido. Sí, me imagino que sí. Hay varias preguntas también y varios aportes que se han ido dando a lo largo de esta conferencia. Les recuerdo también a los participantes de que una de las ventajas de Big Marker es que una vez de que se termine esta conferencia en vivo y sea grabada de aquí a unas cuantas horas, ustedes no solamente pueden ver el video, sino que también pueden ver el chat que se está abriendo en este momento y pueden ver en tiempo real también las preguntas y las respuestas que ustedes mismos están dando a lo largo y el desarrollo de cada una de las ponencias. Entonces, creo que no tenemos más que agradecer a la expositora realmente por su brillante exposición, Renata Aquino, a ti y a todo tu equipo de colaboradores, los cuales han hecho un trabajo magnífico, y les damos un fuerte aplauso, por favor. También los agradezco el aplauso. Y bueno, y vamos a participar ahí de las otras sesiones, de las otras ponencias del Congreso, que están muy, muy buenas. Y fue muy bueno estar aquí. Gracias a todos. Gracias a ti, Renata. A todos también un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Bueno, y ahora para